Buenos días. En la mañana de hoy, en representación de mi grupo, que está conformado por Bielka González, Yelitza Murillo, Olmedo Rodríguez y mi persona Evelyn Pineda, estaré conversando sobre uno de los programas que alrededor del año 2010 el expresidente Ricardo Martinelli propuso como uno de los proyectos imperdonables a ejecutarse en ese periodo. Esta es la construcción de mercados a nivel nacional. Entre eso estaba el de David, Chiriquí, el de Colón, el de La Chorrera, el de Panamá, entre otros mercados, que estarían complementados con los mercados periféricos que tendría que hacer la Alcaldía de Panamá. Al día de hoy, este proyecto lo lleva la Secretaría de la Cadena de Frío y la construcción del mercado de Panamá, que es en el cual nosotros vamos a enfatizar nuestro análisis de riesgo en el día de hoy. Merca Panamá tiene el objetivo principal de reemplazar al mercado de abastos actual, que por sí se sabe y es conocimiento de la mayoría de los panameños, no está en las condiciones adecuadas que debería tener un mercado que distribuye la alimentación a todo el país, en temas de infraestructura, inocuidad de los alimentos, en temas de distribución de calles, de la asignación de los módulos. Tampoco hay una equidad entre los mismos comerciantes, hay un tipo de comercio al por mayor y al por menor, donde las personas que venden al detalle son las que se ven perjudicadas, por lo menos bajos ingresos, menos oportunidades de crecimiento. Entonces, viendo estos problemas de desigualdad, problemas de sanidad básica, donde puedes ir un día, donde te puedes encontrar por lo menos ratas, el control de la basura no se lleva, los comerciantes tampoco, digamos que son, a nivel de estos problemas, tienen un nivel de competitividad que debería tener para exportar, porque hay esa capacidad de exportación a otros países. Entonces, el gobierno lo que hizo fue proponer un programa para la construcción y mejorar estas necesidades que estábamos presentando en estos momentos. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es modernizar el equipamiento comercial, planteando una moderna plataforma alimentaria, que por lo menos haya mejores infraestructuras, por lo menos equipadas con el tema de refrigeramiento, la exposición de los alimentos, mejores condiciones y oportunidades para todos los comerciantes como objetivo general, teniendo objetivos específicos, dotar a la ciudad de mercados también accesibles según las áreas donde están ubicados, porque estos mercados que se van a hacer a nivel nacional son con el objetivo de ventas al por mayor, que estas personas o tanto los productores como los comerciantes de estos productos tengan la oportunidad de exportar, de ofrecer un mejor producto de calidad. Entonces, ¿qué pasa nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con estos pequeños comerciantes, los que venden al minoreo? ¿Qué se hizo? Se les solicitó a la Alcaldía de Panamá que hiciera mercados periféricos, que estarían también complementados con la red de logística, que son los post cosechas que también se están construyendo a nivel nacional. Entonces, con esto cumplimos objetivos específicos: mejorar la calidad de los alimentos y también la accesibilidad que se tendrá al consumidor final o al cliente de obtener ese producto, pero en mejores condiciones, en productos inocuos, con una trazabilidad, digamos, del frío adecuado, no combinar productos que no deben de estar juntos en temas de venta, que es algo que no le tomamos importancia, pero es muy bueno mencionar. La información general de este proyecto, para que lo conozcan antes de ir un poco a evaluar los riesgos, a decir cuáles son los temas que tenemos que contemplar o que debió contemplar el Estado para ejecutar este proyecto, si era viable o no realizarlo. Está el proyecto. El de Panamá específicamente se llama Merca Panamá, según donde esté, asimismo se le asignaría el nombre al proyecto o al mercado en sí. La compañía constructora que se ganó este proyecto fue MCM Global. Esta es la empresa encargada de construir y equipar el mercado y entregarlo con las condiciones adecuadas. La organización ejecutora, como ya lo mencioné, es la Secretaría de la Cadena de Frío. Esta está enlazada al Ministerio de la Presidencia. Entonces, la Secretaría de la Cadena de Frío se encarga de la administración previa a la construcción de este mercado. El monto base aproximadamente de este proyecto es de $125 millones,
Este monto ha aumentado hasta 134, un poco más. ¿Por qué? Porque un problema que tuvimos y que no se contempló dentro del proyecto o los estudios previos que se hicieron no lo vieron llegar, fue que cuando se fue al terreno donde se iba a hacer el mercado se encontraron una piedra. Entonces esto lo que hizo fue la creación de nuevas adendas, que la empresa global tuvo que hacer una remoción de esta piedra, ver cómo la iba a reutilizar para poder comenzar por lo menos el manejo del terreno para la construcción del mercado. Entonces lo que hizo fue un aumento del presupuesto de este proyecto. Y también otras cosas que vamos a ver más adelante que han aumentado, que se deben al tema de las pesas, por lo menos en el tema de cambios que se tuvieron que hacer en infraestructura, con el espacio que se le iba a dar a la gente que vendía al minoreo. Entonces fueron gastos que no se tenían contemplados dentro de la planificación de pliegos o del presupuesto inicial del proyecto. Los tipos de informes, sí se han hecho estudios previos, por lo menos el impacto ambiental por el área donde se va a hacer el proyecto, que es área del Centenario, que es una área protegida. Entonces esto iba a tener un impacto ambiental por el tema de las especies, aves, animales que estaban dentro de esa área. Entonces se hicieron estudios de impacto ambiental, estudios económicos, tanto financieros, se evaluaron las condiciones también de otros mercados a nivel nacional, con empresas extranjeras que propusieron la viabilidad o no o ejecución de este proyecto. Si lo vemos del lado financiero, el proyecto realmente no es viable porque es un proyecto con enfoque social. No se espera una rentabilidad a largo plazo, se espera llegar a un equilibrio donde este proyecto al menos cubra sus gastos. ¿Por qué? Porque el tema del arrendamiento de un local es superior al que actualmente los comerciantes pagan en el actual mercado. Entonces, ponerle el precio realmente a ese módulo, muchos de los comerciantes no tendrían la facilidad de pagarlo. Entonces ahí tampoco estaríamos dando una oportunidad de crecimiento a todas esas personas que tienen un puesto actual en el mercado. Entonces han hecho análisis de precios, donde el Ministerio de Economía y Finanzas también los ha supervisado, para que ellos aprueben en realidad o se ajuste el precio a lo que puedan pagar y llegar a un equilibrio de gastos que cubra por lo menos el tema de limpieza, de recolección de basura, de seguridad, para lo que debe contemplar un mercado de esta magnitud. Mercapanamá está conformado por varias naves, como se le llama actualmente al proyecto, o más conocidas como galeras. Por lo menos están las galeras o naves de 72 metros cuadrados. Estos son 70 módulos. Estos módulos específicamente son los más grandes del proyecto o del mercado que contempla. Por lo menos cada módulo contempla una oficina, un cooler o refrigerador que se le llama, integrado al mismo módulo, donde los productores que tienen por lo menos empacados o productos que necesitan una refrigeración continua después de traídos de su logística por lo menos de tierras altas, deberían mantener la misma secuencia. Entonces estos módulos son un poco más caros y más grandes, y también contempla una oficina por el tema de que estos comerciantes tendrían una actividad comercial enfocada al por mayor. Entonces le da una ventaja o una competitividad de tener un manejo de negocio de entrada y salida y a la vez una oficina donde pueda hacer sus ventas, generar su contabilidad, generar llamadas, como para facilitarle un poco el trabajo a estos. Están las naves de los 60 metros cuadrados. Igual tienen una oficina y tienen estos espacios dentro de ese mercado. Porque ¿qué pasa? Que hasta que se construyan los mercados periféricos que la Alcaldía de Panamá debe realizar, no podíamos dejar abandonados a los comerciantes pequeños, a estas personas que venden y que tienen un ingreso del día a día. Entonces, hasta que el municipio de Panamá los reubique, nosotros le ofrecemos un espacio aunque sea chico para las ventas, pero la metodología de venta y horarios son muy diferentes a los que los demás comerciantes, por lo menos los de las naves de 72 metros cuadrados o de 60 metros cuadrados, van a tener. ¿Por qué? Porque si no sería una competencia desleal.
También el mercado cuenta con un edificio administrativo donde van a haber bancos, cafeterías, personalidades del municipio, de la DGI para el tema de impuestos, también por el tema de alguna información del manejo de seguridad, más el tema administrativo del mercado, como el control de la designación, entrada y salida de camiones, estadísticas, como para tenerlo dentro del mismo mercado, es como una comunidad. Y también están las áreas de reserva. Las áreas de reserva son terrenos que por lo menos se pueden dar a 20 años, 30 años, donde la persona que quiera estas áreas tendrá que construir, pero con ciertos parámetros que la administración del mercado les dará para poder tener acceso a estos terrenos. Ahora nos vamos a enfocar un poco sobre lo que es el plan de gestión de riesgo. Para un proyecto de esta magnitud, donde estamos hablando de alimentación, donde estamos hablando que todo el pueblo panameño en realidad se complementa de este mercado, va a hacer sus compras ahí, y de este mercado, que es el actual mercado de abastos, se distribuye a las grandes cadenas de supermercados, como el 99, el Rey, todas las que hay en Panamá, entre otras. Entonces, ahí tenemos que ver los riesgos que esto contempla, los riesgos a nivel de recursos, del nivel de sanidad y alimentación, los riesgos a nivel financiero que representan para nosotros. Vamos a hacer una pequeña evaluación si estos riesgos se contemplaron, cuál es el impacto que tiene, las cantidades de veces que estos riesgos se pueden repetir. Analizaremos ciertos riesgos realmente para el tiempo que nosotros tuvimos para el estudio. No tuvimos la oportunidad de contemplarlos todos, pero consideramos que hemos identificado algunos riesgos muy importantes para lo que es el tema de este mercado. Por lo menos, ¿qué tratamos de identificar nosotros? Por lo menos las amenazas, la vulnerabilidad y sostenibilidad del proyecto y los recursos que este contempla. ¿Por qué nos enfocamos en esos tres pilares? Por lo menos las amenazas. Este proyecto ha sido muy criticado porque se está construyendo al lado de una ciudad hospitalaria. Y se dice que hospitales con alimentación no van de la mano. Entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿Se evalúa el riesgo de hacer un mercado al lado de un hospital? Aquí más o menos hablaremos un poco de cómo sería el impacto de hacer un mercado, qué se contempló, por qué se determinó hacer. La vulnerabilidad y sostenibilidad. Con el tema de la sostenibilidad, el tema de la inversión. También son 125 millones donde el arriendo de estos locales se está ajustando según la disponibilidad de dinero de estos comerciantes. Lo que nos preguntamos, ¿lo que pagarán ellos será suficiente para llegar a un equilibrio, para cubrir los gastos administrativos que este mercado incurre, como el de seguridad, que es importante, como el de limpieza, es importante? Si no mantienes un mercado donde se maneja lo que es alimentos para todo un país, estarán en las condiciones adecuadas para consumirlo. Con el tema de la sanidad, de la inocuidad de los alimentos, estarán en el frío adecuado el producto que lo necesita. Entonces eso es vulnerabilidad también, a tener no tener un mercado en las condiciones con los servicios adecuados. De fumigación también es importante por el área donde está ubicado el mercado. Los recursos, tienen los recursos tanto humanos, mano de obra, de infraestructura los tienes, administrativo los tienes, hay que evaluarlo. Y si no los tiene, ¿cómo cubrimos este riesgo o disminuimos el impacto de este riesgo? ¿Qué metodologías nosotros usamos para hacer un plan de gestión de riesgo o asimilar un plan de gestión? Nosotros, entre las que orientación del profesor, las que pudimos investigar por internet o leer en libros recomendados, están las lluvias de ideas o un análisis FODA. En las lluvias de ideas es como lo que he estado conversando ahora. ¿Qué contemplamos nosotros como riesgo, como recurso, como gestión? La planificación, el control, la ejecución del proyecto, que si se contempló esto, que los comerciantes, que el tema de las calles, los nuevos puestos, los sobrecostos. El análisis FODA, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a ver un poco cuáles son nuestras amenazas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Entonces, teniendo un análisis de esta magnitud, podemos darnos cuenta dónde fortalecer nuestras debilidades.
y cómo convertir nuestras amenazas en oportunidades. Los riesgos del proyecto. Como ya se los mencioné, por lo menos está lo del suelo, donde la piedra, el tema de la inocuidad de los alimentos, el lugar donde se estaba construyendo el proyecto, que era al lado de un hospital, los plazos, que se cumplieran los plazos, que hubiera el recurso necesario, están las normas y procedimientos que exige el gobierno para la construcción de este tipo de proyectos. Está también el financiamiento del proyecto, de dónde se sacó el dinero, de dónde se está pidiendo dinero ahora, el orden, la construcción, el orden de proceder, que se cumplan los requisitos de construcción, que Global o MCM Global cumpla o siga la aprobación de plano. Por lo menos uno de los riesgos que se tomó fue que comenzaron la construcción de este mercado, pero los planos no estaban aprobados. Entonces, ese es un riesgo dentro de la planificación que se hizo, que todavía está en aprobación y que no se contempló. El apego a la ley, los costos, los sobornos, el tema de la corrupción también. Nuestro análisis, lo que le acabo de mencionar fueron lluvia de ideas que nosotros tuvimos, y ahí fue un análisis que se determinó. Y en el análisis FODA, del lado positivo, lo que podemos identificar es el único en la ciudad de Panamá. Sería un mercado nuevo, innovador. ¿Por qué? Porque se tomó en base a mercados de España. Por lo menos hubieron delegaciones que vinieron a ver el mercado de Valencia, el mercado de Madrid, que tienen infraestructura, están en un alto nivel, en temas de distribución dentro del mercado también, dependiendo del producto que se comercialice. Entonces es algo positivo, sería un cambio realmente, sería decir, esto es un mercado al por mayor. Si quieres comprar al por menor, vete a los mercados periféricos, que estarán complementados con la cadena de los post cosechas, que son el tema de logística, de transporte. Entonces sería una buena red de mercados, bien estructurados, con las condiciones de sanidad que exige la ley. La capacidad de albergue de estos. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad de puestos. Según tu tipo de comercio, tu rubro, tú te podrías ubicar según tu necesidad, según tu ingreso. Si querías crecer, si tenías una idea innovadora, también la podías aplicar. Y la protección del gobierno central, por lo menos con el tema de la ley de descentralización, también tenías oportunidades de crecimiento, y podrías tener más accesibilidad a este tipo de mercados. También vemos con nuestras oportunidades de modernizar el sistema. ¿Por qué? Porque ahora vas a pagar tus impuestos, te encuentras con el tema que tú subarriendas en el mercado de abasto. Esto no se debería dar. Si tú tienes un puesto en el mercado, no deberías subarrendar. Entonces eso lo podríamos convertir en una oportunidad. Tú entraste, tienes tu módulo, tú eres el que te encargas de comercializar el producto dentro de tu módulo y dentro del mercado. Eres el propietario de ese puesto. Está garantizar la calidad del producto. ¿Por qué? Porque ya estarías en mejores condiciones. Productos de mayor calidad, tendrías una certificación de la cadena de frío que valida la calidad de tu producto. Mayor competencia, sí. Y una mayor competencia y mayor, digamos que, lealtad. No hay una desigualdad entre venta al por mayor y venta al por menor. ¿Por qué? ¿Qué pasa actualmente en el mercado? Cuando se dan las ventas al por mayor, los que venden al minerio se ven afectados, porque estás teniendo una persona que ofrece un mejor producto con mayor calidad, que exporta, pero tú, que eres el pequeño comerciante, no vendes a la misma magnitud que esa persona. Lo negativo de este proyecto es la cercanía a áreas, focos de contaminación. Al lado del mercado, aparte de lo que ya mencioné, que estaba la ciudad hospitalaria, que es un área protegida realmente, hay un río. Y este río está contaminado. Y también el tema de las aguas residuales, los desechos, la mayoría iba al río este. Entonces ahí estás causando un daño al ambiente donde tú estás, y también afecta, porque estás, como lo he mencionado varias veces, estás vendiendo alimentos. Entonces hay que tener precauciones con esto. Riesgos financieros. ¿Cuáles son los riesgos financieros? Por lo menos con el cambio de gobierno, el gobierno no priorizó este proyecto. Entonces el presupuesto que se necesitaba, aparte de haberse gastado 124 millones para la construcción,
¿Cómo cubre los gastos de seguridad, de los gastos de limpieza, de recolección de basura? Entonces hay que evaluar eso. Debilidades: puede haber poca afluencia de clientes. ¿Por qué se dice esto? Un mercado grande, bello, con mayores oportunidades de crecimiento, pero ¿cómo voy a llegar? Está en un lugar que no es muy accesible. Se tienen que contemplar puentes por el tipo de camiones que van a llegar a surtir el mercado. El tema de estar en el Centenario, que es una vía que no se puede cruzar, también perjudica mucho. También la estimación de precios. Los precios de los productos se pueden aumentar. Entonces también para el pequeño consumidor, como el que va a comprar el día a día porque lo encuentra mayor, al desplazarse allá tendría que contemplar un precio de transporte, además el tiempo que le va a tomar, cuántos buses tienes que tomar ahora, cuando actualmente para llegar al mercado de abasto es un solo bus. Nosotros realizamos una matriz de riesgo. En esta matriz en realidad lo clasificamos como muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, donde nuestros objetivos son evaluar los costos, los plazos, el alcance y la calidad de estos productos. Los resultados que nosotros obtuvimos entre muy bajo y bajo no tenemos, estamos entre moderado a muy alto. Entonces, esto vemos el nivel de riesgo que tiene este proyecto. En el tema del financiamiento del proyecto estamos moderados. Los desprendimientos de pintura, el tema de detalles, de determinación del proyecto, también estamos un poco moderados. En la entrega de materiales con retraso a la fecha, moderado. Se controló mucho para la construcción de este proyecto. Los nuevos permisos o información requerida se aprobaron rápidos o moderadamente, según siguiendo la ley. Como todos conocemos, los procedimientos en el Estado van a depender del gobierno que esté. Las huelgas también se moderó y se controló mucho, y los cambios en los reglamentos de calidad igual. ¿Cuáles fueron los riesgos altos que nosotros tuvimos? Con por lo menos una probabilidad del 0.4%, mal cálculo en los espacios, por lo menos los estacionamientos para los carros que venían por lo menos llegaban de tierras altas o de las diferentes provincias de Panamá a surtir el mercado. ¿Dónde se quedarían estos camiones? Porque ellos trabajan en un horario nocturno, que a partir de las 4 de la mañana el mercado se abre, pero el espacio para esto no se contempló, es un riesgo. Son contenedores inmensos, hay personas que transitan el mercado. Agrietamiento en las losas y muros, y también en las mismas calles, en la creación de puentes adaptados para estos tipos de camiones. El aumento de los precios de los productos básicos. La canasta básica ha sufrido un aumento continuo en Panamá, entonces tampoco se contempló dentro de estos costos. Y la evaluación de los sobrecostos. Todo esto que he mencionado anteriormente ha traído sobrecostos. ¿Y quiénes pagan esos sobrecostos? El consumidor final realmente. Porque uno de los objetivos principales de este proyecto era disminuir la merma, que es la pérdida que sufre el productor nacional. Y esta merma, ¿quién la cubre? El consumidor final. Entonces, disminuyendo la merma se suponía que los productos estarían más económicos, pero si no se contemplaron los sobrecostos que podía traer el proyecto, no se está haciendo ningún trabajo. Los imprevistos técnicos, la inadecuada estimación de los contratos también, que son las adendas que se dieron dentro de este proyecto. Los cambios de administración, la transición de un gobierno a otro también ha afectado, y lo podemos ver que el proyecto no se ha terminado. La falta de autorización del presupuesto, como no es un proyecto prioritario o imperdonable de este gobierno, no se le toma la importancia sobre el presupuesto, y también habría que hacer una evaluación de dónde se utilizó el dinero inicial del proyecto. Los defectos de construcción también. Ahora, por lo menos, como es un proyecto que se supone que hace 2 años atrás ya estuvo terminado, pero no se han trasladado a los nuevos arrendatarios o los comerciantes, este proyecto ha sufrido lo que es por lo menos las pesas, se han deteriorado, las pinturas también. Entonces son sobrecostos que hay que ir cubriendo, y la calidad de la construcción que se entregó también ha ido desmejorando. Esos son riesgos altos que se deben mejorar y tratar de
de buscarle una solución antes de que hayan pérdidas mayores. Con lo antes mencionado, lo que medimos fue las probabilidades del impacto que estos riesgos pueden tener, que la mayoría son altos. Y ahora les hablaré un poco sobre el tiempo que estos riesgos que les mencioné o el impacto, cómo se puede repetir, porque se puede pasar una vez y el impacto puede ser alto o muy alto. Y si pasa 2 veces, ¿cómo será el impacto? Entonces, la mayoría de estos está entre alto y muy alto. Si esto se repite más, digamos, la probabilidad de que se repita el 90% es alta y muy alta, con el tema del terreno, con el tema de la sanidad, del agua, de tratamientos residuales. Entonces, mira, el cambio de la administración es alta. Esto cada 4 años puede cambiar. Entonces, la probabilidad es de un 90%. Condiciones del suelo también es muy alta. Esto puede variar porque estamos en un país donde estamos temporada lluviosa, temporada seca. En la temporada lluviosa llueve mucho, como es el movimiento de tierra, la humedad, el tema de la recolección de basuras, el crecimiento del río. Entonces es muy alta la probabilidad, de un 90%. El cálculo de los espacios, de los defectos de construcción, de la instalación de equipos como las pesas, las áreas de refrigeración, tiene una probabilidad del 70% que pueda repetirse varias veces, y el impacto de esto puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque si se te daña un área refrigerada donde tienes una producción completa, se te daña una producción, tienes una pérdida para el comerciante muy alta, los productos que quedan, hay escasez, aumenta el precio del mercado, el consumidor se ve afectado también. Entonces es muy alta la probabilidad y el impacto. En el tema del financiamiento hay un 50% y se ve un poco moderado, digamos que puede o no puede pasar, siempre va a haber presupuesto, pero tal vez no es el adecuado. Pero en las fluctuaciones de precios de productos básicos es alto, es un 50% que pueda pasar y que se pueda repetir. No completar los trabajos del proyecto también tiene una probabilidad del 50%, porque aunque haya presupuesto, tal vez la mano de obra no, o temas legales o temas de importancia en el proyecto. La huelga de los trabajadores, los cambios de reglamentos o la ley también, que ha variado mucho, es una probabilidad de entre el 50 al 30% de que esto se pueda repetir. Siempre se mejora un poco moderado. La inadecuada estimación del tiempo del contrato es alta. Por lo menos que te acepten una licitación, que cumpla los requisitos adecuados, le ponemos una probabilidad del 50%. Como conclusión es lo que podemos decir, que las probabilidades de impacto que tiene este mercado son altas. De que uno de estos riesgos no es contemplado o no se ha manejado correctamente, y que esto suceda, que suceda algo sobrenatural, que haya un crecimiento del río, que no se controle el tema de la recogida de basura, que el presupuesto no se apruebe, que la empresa se retrase, es alta. Es una probabilidad entre el 70 y el 90% que tenga un impacto sumamente negativo. Nosotros proponemos realmente que por lo menos la ley de calidad se debe mejorar, los reglamentos operativos también dentro del mercado, se debe ya solucionar el tema del traslado o cambio de este mercado, que los arrendatarios ya comiencen a usar el mercado, porque si no tenemos un deterioro de infraestructura y de equipos que no sean usados y que cuestan mucho dinero. También con respecto al tema financiero, hay que hacer una evaluación tanto económica como financiera, ver qué es realmente lo que falta y lo que se necesita, cuál es el último presupuesto, revisar la planificación con el tema administrativo y de ejecución, porque ya el proyecto está hecho, la infraestructura está hecha, entonces hay que hacer un análisis financiero económico que te ayude a proponer soluciones, a que esto comience a funcionar, a que la gente realmente vea lo que se hizo y cómo se puede aprovechar. Con esto termino, espero que la explicación haya sido precisa y concisa, y muchas gracias.